ellos al hablar hablan solo de tu amor. Hey, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Hey, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. ¡Hey! Buenas hermanos y amigos, Dios bendiga sus vidas. Qué bueno nuevamente poder adorar el nombre de nuestro Dios a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor porque nos permite hacerlo a través de estos medios. Queremos seguir haciéndolo a través de las oraciones y de esa manera glorificar el nombre de nuestro Dios. Usted desde su casa va a traer sus acciones de gracia, sus peticiones, las va a colocar ahí, va a estar orando por ellas, y yo desde acá voy a orar de manera general por cada uno de los hermanos de la iglesia, de los amigos que nos ven, que nos escuchan, y de esa manera pues vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Oramos de manera general. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que permites en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta semana, porque tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas y todo lo que permites es bueno para nuestra vida. Te agradecemos por cada una de las peticiones que nos has respondido, Señor, y también, Señor, aquellas que aparentemente no parecen haber sido resueltas, pero que tú le has dado una respuesta diferente a la que nosotros pensábamos, Señor. Gracias por ello, gracias porque tú has sido bueno. Queremos pedirte por algunas necesidades, la salud y familia de muchos de mis hermanos, Señor. Oramos para que tú cuides su vida y la vida de sus familiares. Oramos también por la economía, Señor, de cada uno de ellos, que puedan administrar bien su dinero, que haya provisión. Oramos por el trabajo, sigue proveyendo, abriendo puertas. Las personas que no lo tienen, Señor, seas tú proveyendo de la mejor manera, seas tú dándolo cuando tú desees, Padre Celestial, te lo pedimos. Y también, Señor, te queremos pedir por la iglesia para que tú sigas animando a los hermanos y también sigas llevando tu evangelio aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Te pedimos que nos cuides, cuida a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que me ven y que me escuchan. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos estudiando la palabra del Señor y para eso pues vamos a recordar el tema que durante el mes de marzo vamos a estar tocando, el tema general, y es acerca de los ejemplos o los modelos de evangelismo que se presentan en la Biblia. Hay muchos modelos para seguir y el domingo pasado veíamos el modelo de Jesucristo, que era un modelo pedagógico para transmitir el evangelio de manera que las personas que lo escucharan lo entendieran mucho más fácil, fuera de cualquier nivel social que pudieran escucharlo en ese momento. El Señor Jesucristo fue el mejor maestro en cuanto a eso y vimos algunos aspectos importantes que debíamos imitar acerca del Señor. Hoy vamos a ver otro ejemplo de lo de evangelismo, el cual el Señor utilizó en cierta época de la iglesia para beneficiar a las personas que estaban alrededor de este personaje. Y el personaje del cual les voy a hablar hoy es Esteban. Esteban, que fue alguien que evangelizó en el primer siglo de la iglesia. Esteban, que fue alguien utilizado por el Señor para predicar su palabra. Y justamente ese es el tema de esta mañana. Dios capacitó o Dios capacita a Esteban para predicar el evangelio sin temor. Dios va a capacitar o capacitó a Esteban para que predicara, para que llevara el evangelio sin temor a las personas que estaban cerca de él. Y hoy, justamente con Esteban, vamos a ver un modelo cronológico de llevar el evangelio a las demás personas. Crono, que quiere decir tiempo, y logía, estudio. Entonces sería algo así como el estudio del tiempo. Podríamos decirlo, el estudio de la historia bíblica. Cómo a través de la historia bíblica Esteban predicó el evangelio sin temor, siendo guiado por el Señor a través de su Espíritu Santo. Muy bien, antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé el conocimiento para entender su palabra. Padre Celestial, hoy que estamos aquí, Señor, dispuestos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos ayudes, Señor, a entenderla, a comprenderla y a aplicarla a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tener ese conocimiento para poder ver tus enseñanzas. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, y decía entonces que Dios capacita a Esteban para predicar el evangelio sin temor. ¿Cómo lo va a capacitar? De una manera poderosa, hermanos. Ahorita lo vamos a estar mirando. Y el nombre Esteban significa victorioso o corona. Justamente lo que va a ocurrir con su vida, como lo vamos a ver a continuación. En estos días murió un gran personaje para nosotros, un personaje que impactó a la mayoría de Latinoamérica. Les estoy hablando de Luis Palau. Luego de luchar ciertos años con un cáncer de pulmón, el Señor tomó la decisión de que Luis Palau tenía que ir a morar con Él, tenía que irse de este mundo, tenía que partir para estar con el Señor. ¿Qué ejemplo nos dejó este hombre, hermanos? De predicar el evangelio a pesar de cualquier circunstancia, de cumplir la misión que el Señor nos ha encargado. Y este hombre, me llamaba la atención, subió un video, o más bien fue entrevistado por alguien días antes de morir, en el cual decía que desde los 12 años de edad él estaba preparado para morir, y que desde esa edad, hermanos, comprendió la misión que el Señor le había dado a él. El hecho de que mientras tuviera vida iba a comunicar el evangelio
de salvación a las personas. Realmente este personaje, Esteban, creo que fue la inspiración también de Luis Palau y de muchos otros predicadores que el Señor utilizó también para llevar su palabra. Bien, quiero entonces que miremos Hechos capítulo 6, versículo 8. Ahí vamos a estar concentrados. Vamos a leer parte de este capítulo 6 y parte del capítulo 7 para descubrir el modelo. Vamos a leer el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo primero que hay que destacar es que para él poder predicar el evangelio sin temor era porque tenía una buena relación con el Señor. Hermanos, de ahí va a depender todo, de nuestra buena relación con el Señor. De ahí va a depender que nosotros podamos predicar ciertamente el evangelio con los métodos que el Señor también ha dejado. Lo primero que debe estar en nuestra vida es tener una buena relación con Él. Y el primer punto de la enseñanza de hoy es el siguiente. Esteban predica el evangelio a hombres religiosos. Escuche bien, el versículo aclara, ¿no? Estaba lleno de poder y hacía señales, prodigios, delante del pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, hermanos. Esteban predicó el evangelio a hombres religiosos, porque la mayoría en ese entonces eran personas religiosas, eran personas que seguían aparentemente la ley, eran personas que aparentemente adoraban al Señor y que tenían amplio conocimiento de las Escrituras. En ese ambiente fue en el cual predicó Esteban. Y me llama la atención que impactaba, hermanos. Esteban impactaba el lugar donde iba. Esteban era escuchado en el lugar en el cual iba. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba con él. Porque Esteban tenía una excelente relación con Dios. ¿Qué era lo que hacían los religiosos al escuchar que Esteban predicaba el evangelio? Miren, los religiosos buscaban callar a Esteban. Vamos a ver. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, se levantan religiosos, se levantan personas doctas en la ley de las sinagogas y empiezan a discutir con Esteban. Quieren hacerlo callar, hermanos. ¿Por qué? Porque ese mensaje que estaba llevando, Dios lo estaba utilizando para convencer vidas, cosa que no le servía a los hombres religiosos de ese entonces. ¿Por qué? Porque iban a dejar de tener adeptos, iban a dejar de tener personas que pudieran confiar en ellos. Miren lo que estaban haciendo estas personas, hermanos, tratando de callar el evangelio. Pero el mensaje era más poderoso que ellos, hermanos. El mensaje que Esteban estaba comunicando no lo podía detener en nadie. Los religiosos no podían resistir al evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque eso también los condenaba a ellos. Esto también les mostraba la falta del Señor que había en la vida de ellos. Y ellos no querían reconocer que habían rechazado al Mesías, que habían rechazado al Salvador. Y por eso se encaprichaban tanto en que Esteban se callara y resistían al mensaje que él les comunicaba. Escuche bien, el mensaje tenía un efecto en la vida de ellos. Tal vez ellos no lo miraban desde ese punto, pero muy adentro de ellos sí sabían que les estaba hablando a su corazón. El mensaje estaba tocando el corazón de ellos. Y como el mensaje, yo lo he dicho en algunas ocasiones, tiene dos objetivos. Uno, para la persona que lo recibe, que lo acepta en su corazón, que reconoce a Jesucristo como su Salvador. Salvación, hermanos. Salvación para siempre, para vivir una vida de gran beneficio con el Señor toda la eternidad. Y también está el segundo efecto, ¿cierto? Que es el de confirmar la condenación, porque ya el hombre está condenado. Si no recibe el mensaje, definitivamente se va a condenar. Lo único que puede salvarlo de la condenación es el mensaje del evangelio. Ellos, como resistieron, estaban tomando la segunda opción, hermanos. El hecho de ser confirmados en condenación. Ahora, como los religiosos no podían resistir el evangelio y el pueblo estaba escuchando también y se estaban transformando por la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de Esteban,
los religiosos ahora van a hacer algo. Vamos a mirar lo que sigue diciendo el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, convencieron al pueblo y convencieron a algunas personas, algunos testigos falsos, para que hablaran en contra de Esteban, que dijeran mentiras de él. Mentiras como cuáles, como que estaban hablando en contra de Moisés, en contra del templo, en contra de la ley establecida en ese momento. Cuando Esteban lo único que hacía, hermanos, era predicar el evangelio de la palabra del Señor. Miren que el Señor le había dado valentía para enfrentarse a esos hombres. Interesante, ¿no? Para enfrentarse de pronto a los posibles obstáculos que habían. Hermanos, ¿qué podemos tomar de Esteban en este punto? Hermanos, la valentía que el Señor le había otorgado. El esfuerzo que el Señor le había dado para seguir predicando a pesar de la oposición. Nosotros, hermanos, necesitamos tener eso en nuestra vida. ¿Cómo lo logró Esteban? Teniendo una buena relación con el Señor. ¿Cómo lo logramos nosotros hoy en día? Lo mismo, hermanos. Empecemos a tener una buena relación con el Señor, a leer su palabra, a sacar un tiempo de intimidad con Él, a orar, a tener esa relación entre padre e hijo. Y pues, ¿qué sucedió? Al llevar falsos testigos y al convencer al pueblo de que Esteban estaba haciendo blasfemia, los religiosos lo llevaron ante el concilio, hermanos. O sea, Esteban fue llevado ante un juzgado. Iba a ser juzgado porque aparentemente había cometido algunos delitos. Hermanos, ¿cuál era el delito de Esteban? Predicar el evangelio. Por eso lo acusaban. Estaba sufriendo por el bien. O sea que estaba sufriendo de la mejor manera. Hermanos, si Esteban no sacó excusas, a pesar de que el concilio y a pesar que los judíos y los religiosos estaban en contra de él, y a pesar de que iba a ser juzgado, ¿qué excusa tenemos nosotros para dejar de predicar el evangelio? ¿Qué le está impidiendo usted? No hay excusa válida, hermanos. Hoy tenemos libertad, hoy podemos hacerlo, inclusive hacerlo con nuestros familiares. Si a veces nos da pena tocar la puerta y decir, podemos hablarle a nuestros amigos, a las personas que conocemos, pero es que a veces ni siquiera eso hacemos, hermanos, porque nos da temor predicar el evangelio, nos da temor hablar de Cristo. Ahora, ¿quiere solucionar eso? Tenga una buena relación con el Señor. En segundo lugar, Esteban predica el evangelio sin temor a morir. Eso nos hace falta a la iglesia de hoy, hermanos. Eso nos hace falta a la mayoría de personas hoy en día que creemos en Jesucristo y que estamos para cumplir su misión de predicar el evangelio. El hecho de ni siquiera tener temor a morir por el hecho de predicar. Eso, hermanos, lo tuvo Esteban en gran mayoría. ¿Qué pasaba casi siempre que eran llevados al juzgado, ahí al concilio, hermanos? Casi siempre eran declarados culpables y eran sentenciados a muerte. Y más con esas pruebas falsas que tenía Esteban en su contra, de esos testigos que habían conseguido estos religiosos. Hermanos, prácticamente Esteban estaba condenado a la muerte. Y Esteban ya lo sabía. Pero aún así, Esteban no tuvo temor. Esteban no tuvo temor de predicar el evangelio. Al contrario, hermanos, esto lo motivó aún más a llevar el mensaje de salvación a las personas que lo estaban escuchando. Aprovechó el momento. Esteban iba a ser juzgado por el concilio y aún así no le impidió hablar del evangelio. ¿Qué hizo? Esteban respondió predicando el evangelio de Dios. ¿Cómo respondió ante las acusaciones? Predicando el evangelio. Hechos 7:1. Miren, el sumo sacerdote, que era el encargado de juzgar, dice lo siguiente. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Le hace la pregunta, ¿es verdad lo que están diciendo de ti? Como tratando de decir, de pronto puedes decir que no, y te puedes salvar, te puedes retractar de que no has anunciado el evangelio. Te puedes dar vuelta a la situación y el hecho, pues no te vamos a condenar por ello si te retractas. ¿Qué dijo Esteban? Versículo 2. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. O sea, escuchen el mensaje que les voy a traer. Esteban, hermanos, lleno de la valentía del Señor, respondió predicando el evangelio. Y lo predicó de una manera fuerte, hermanos.
de una manera demostrativa para las personas que estaban ahí. Oíd, pongan atención, escuchen lo que le voy a decir porque es importante. El Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Y qué va a utilizar Esteban para predicar el evangelio? Hermanos, como estaba en medio de religiosos, de personas que conocían la palabra de Dios, Esteban predica el evangelio recordando la historia bíblica. O sea, va a predicar el evangelio de una manera ¿qué? De una manera cronológica, recordando la historia bíblica. Recuerden que cronológico es el estudio de la historia o estudio del tiempo, ¿verdad? Entonces va a utilizar todas las historias bíblicas para mostrarles a las personas que el plan del Señor siempre fue rescatarlos de su vanidad, rescatarlos de sus pecados, inclusive desde el principio cuando apartó a Abraham. Y vamos a ver entonces cuáles son las historias que Esteban va a recordar. En primer lugar, la primera historia que va a recordar es la historia de los patriarcas. Y va a comenzar con Abraham, obviamente. Versículo 2 hasta el 15. Usted puede notar que Esteban habló de los patriarcas. Hizo especial énfasis en Abraham, pero también se refirió un poco a Jacob e Isaac, a José sobre todo. Y pues explicó un poco cómo el Señor había guiado la vida de estas personas para que entendieran su gracia, su evangelio, hermanos. O sea, estaba comunicando de que en esa historia pasada también el Señor había mostrado la salvación a estas personas. Lo mismo que estaba haciendo con ellos hoy en día. ¿Qué otra cosa enseñó Esteban? Esteban recordó la estancia de Israel en Egipto. Recordó que el Señor los había llevado cautivos allá y que el Señor había tenido un plan perfecto para sacarlos libres de Egipto. Que era el Señor el que los había liberado del pecado. Miren, enseñando a través de la historia bíblica la liberación que hace el Señor en la vida de los hombres. El hecho de que Dios libera al hombre del pecado. Cronológicamente lo está haciendo y hermanos, está siendo edificante. Le está mostrando todos los pasos a las personas acerca del evangelio. Esteban le está diciendo, bueno, miren lo que hizo el Señor allá en Egipto. De la esclavitud de Faraón a través de su gracia. El Señor librándonos siempre. Era lo que quería comunicar Esteban. Librando siempre a la nación del pecado y de sus consecuencias. Esteban recuerda también a Moisés. Le recuerda que Moisés también confió en ese Señor. Le recuerda que Moisés no fue un hombre religioso, sino que fue alguien que el Señor escogió para liberar al pueblo, para guiar al pueblo en un momento, y que todo fue por gracia, que todo fue por la obra del Señor. Eso era lo que quería comunicar Esteban, mostrándole a través de su propia historia bíblica, hermanos, que el Señor siempre había obrado con la actitud, o con el propósito más bien, de salvar y rescatar al hombre del problema más grande de todos, que era su pecado, o que es su pecado. Esteban, además de recordar a Moisés del versículo 20 al 36, usted lo puede leer allá, también Esteban recuerda la estancia en el desierto de Israel. El tiempo que estuvieron, lo que Dios proveyó, lo que Dios hizo, lo que Dios los sostuvo en medio de un desierto, hermanos, lleno de fieras, lleno de un calor irremediable en el día, lleno de un frío totalmente fuerte en la noche. El Señor los libró de todo eso. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan bueno para con ellos. ¿Cuál era el plan? Salvarlos de sus pecados, limpiarlos de su maldad. El Señor estaba hablándole a la nación de Israel, inclusive en el desierto. Hablándole allá, comunicándole su plan perfecto. Y Esteban utiliza eso para que los judíos entiendan, para que esos hombres religiosos digan, me está mostrando el evangelio a través de las historias bíblicas. ¿Qué otra cosa? Esteban recuerda a David y a Salomón, les recuerda el anhelo que tuvo el pueblo de tener entonces un tabernáculo, ¿cierto? Hicieron primero el tabernáculo que era que se podía correr, y luego el Señor a través de David puso el deseo en el pueblo también y mostró la necesidad de que hubiera un templo y que eso representara la presencia de Dios en medio del pueblo. David no lo pudo construir y se lo delegó entonces a su hijo Salomón. Pero
Esteban tocó esa parte para que entendieran. El Señor ha hecho esto para que nosotros podamos ver su gracia, para que nosotros podamos ver su mensaje de salvación, las buenas nuevas, pero nosotros no lo hemos captado así. Hemos tomado la religión, hemos tomado las leyes, hemos convertido en tradiciones de hombres. Y los judíos comprendían su mensaje. Apenas les hablaba de esa manera, apenas comunicaba las historias bíblicas mostrando la gracia del Señor, sabían entonces, el Señor siempre había hablado para salvarlos por gracia. Y también Esteban recuerda a los profetas. Lo último que recordó Esteban en su estudio cronológico, en el estudio de las historias bíblicas, fue ¿qué? Fue el hecho de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas iban a Israel, llevaban el mensaje del Señor. El pueblo de Israel no entendía, el pueblo de Israel no captaba y los mataban o les hacían daño o los echaban fuera de Israel. Hermanos, lo que Esteban le estaba comunicando a través de estas historias es que ellos necesitaban arrepentirse, ver la gracia del Señor a través de todos esos años en los cuales el Señor estuvo con la nación de Israel, ver la gracia del Señor a través de estas historias y que ellos reconocieran que le habían fallado y que necesitaban el evangelio en sus vidas. Aún así, la gente de Israel, los religiosos, el pueblo, los varones que estaban ahí presentes no entendieron. O bueno, sí comprendieron, pero se hicieron los duros de corazón. Y Esteban lo dice, ¿no? Duros de cerviz. ¿Por qué entonces no tienen en cuenta al Señor? ¿Por qué entonces no comprenden lo que es el evangelio? Miren cómo el Señor le dio valentía a Esteban para hablar de esa forma, ¿no? Utilizando también el método cronológico. Y en tercer lugar, Esteban muere transmitiendo el evangelio. Escucha bien, no solo no tuvo miedo de morir, sino que además estuvo dispuesto a morir. No salió huyendo, no salió corriendo, sino que enfrentó la situación. Vamos a mirar Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les dijo, ¿no? Ustedes recibieron la ley, ustedes recibieron el mensaje de gracia del Señor y no le han aceptado en su corazón. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Acaso no han visto al Señor en su historia? ¿Acaso no han visto al Señor a través de eso? ¿Acaso el Señor no ha obrado a su favor? ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué no toman en serio el evangelio? ¿Qué hicieron los hombres? Los judíos que estaban ahí se enojaron al escuchar el evangelio, hermanos. Crujieron los dientes, se llenaron de tanta rabia que se mordieron los dientes. Y hay que hacerle algo a este hombre, hay que callarlo. ¿Por qué nos tiene que hablar de esa forma? Hermanos, no quisieron aceptar el mensaje benevolente que traía Esteban para sus vidas. Prefirieron rechazarlo por sus tradiciones. Pero ahí estaba Esteban, siendo utilizado por el Señor a través de el método cronológico de contar la historia de Israel, de las historias bíblicas, para mostrar el evangelio y de esa manera transmitirlo a los hombres que estaban ahí, a esos hombres religiosos. Aún así, no escucharon. Pero Esteban estaba confiado de que Dios estaba obrando para cualquiera de los dos propósitos. Y algo que me llama la atención es lo que sigue diciendo. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Miren, Esteban estaba contemplando su futuro cercano, lo que le esperaba, aquello que le esperaba, hermanos, aquello que venía para él. Si moría, si en esos momentos que obviamente iba a suceder, que iba a morir, iba a ser mucho mejor. Iba a estar con el Señor. Estaba contemplando lo que iba a suceder más adelante. El privilegio que iba a tener de partir de este mundo para estar con el Señor. Hermanos, qué convicción. Qué convicción, hermanos, que tiene o que tenía Esteban, dada por el Señor. No le importaba morir por predicar el evangelio. No le importó hacerlo. Hermanos,
Hay cosas que nos impiden a veces predicar el evangelio, que son simples, que son cosas tontas, vanas, y que nos están diciendo no vaya y predique, o que nos están convenciendo en el corazón de que saquemos excusas. Hermanos, quitémoslo de nuestra vida, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para arrebatar eso de nuestro corazón y para poner ese deseo de predicar el evangelio a pesar de todo. Ahora, ¿qué sucedió cuando eso pasó? Esteban fue asesinado por los judíos. Vamos a leer el versículo 57, perdón. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron unos o a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo echaron fuera de la ciudad, hermanos, ¿y qué hicieron? Se taparon los oídos. No me siga hablando. No quiero escuchar el evangelio, lo rechazo hoy. La actitud de estas personas religiosas es muy parecida a la del mundo de hoy. Quieren rechazar el mensaje de salvación, hermanos. Y a veces a nosotros nos da pena por eso, porque nos rechazan. Hermano, no importa que nos rechacen, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando el mensaje que Dios tiene para ellos. Todos los hombres de la Biblia, del primer siglo de la iglesia, entendieron eso, hermano. Nosotros también debemos entenderlo. La obra la hace el Señor en la vida de las personas. ¿Qué hicieron? Apedrearon a Esteban sin importarles nada, sin importarles que era un hombre inocente, sin importarles que era un hombre que en vez de hacerles daño les estaba haciendo bien. Hermano, no importa que nos rechacen, no importa que nos ultrajen, no importa que se rían de nosotros, que se burlen. Es mucho mejor sufrir por el bien, sufrir por predicar el evangelio, por cumplir la misión, que sufrir por hacer cosas malas. Y nosotros tenemos el privilegio, al igual que Esteban, de compartir el evangelio. Podemos utilizar ese método que veíamos, el método cronológico. Para eso tenemos que saber de palabras, ¿cierto? Para eso tenemos que conocer las historias bíblicas. Hermanos, y eso implica que debemos estudiar, que debemos ser unos discípulos activos. Por eso es importante que usted asista a los estudios bíblicos, que usted tome un discipulado, que usted lea la palabra de Dios allá en su casa y que aprenda de manera fidelina, de manera exacta las historias bíblicas, para que usted pueda comunicar el evangelio con este método, así como lo hizo Esteban. Y me llama la atención algo importante ahí, y es que había un joven que se llamaba Saulo. Tiempo después, ¿qué va a suceder con él? Se va a convertir en uno de los apóstoles. Aquí aparece en primera escena Saulo, ¿cierto? Empieza a aparecer en la escena bíblica. ¿Quién le habló primero a Pablo del evangelio? Esteban, hermanos. Fue luego el Señor el que lo convenció a través de esa visión, pero ya Pablo había escuchado de antemano el evangelio. Ya Pablo había escuchado de antemano lo que Cristo hacía a favor de la humanidad. Y apedreaban a Esteban, versículo 59, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Interesante, ¿no? Esteban no quiso de pronto exclamar venganza contra ellos. No le dijo: Señor, derrama fuego sobre ellos. No, contra el Señor: no les tomes en cuenta este pecado. Toca sus corazones, convence a través de tu mensaje sus vidas y que ellos puedan ver tu gracia. A ese punto llega las personas, hermanos, cuando el Señor obra en sus vidas, cuando dependen totalmente del Señor, cuando están siendo controladas por el Espíritu Santo, cuando tienen una buena relación con Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. Fortalezcamos nuestra comunión con Él y llevemos el evangelio a esas personas que tanto lo necesitan. Como Billy Graham, como Luis Palau, como otros tantos predicadores, como Esteban, llevemos el evangelio sin temor y a toda clase de personas. Vamos a orar y de esa manera terminamos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica y ella nos enseña a través de la vida de Esteban que debemos, Señor, seguir este ejemplo de predicar sin temor, de predicar, Señor, con un orden cronológico también, de aprender de tu palabra para hacerlo de la mejor manera
y también, Señor, impactar la vida de las personas en todo momento. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, danos las fuerzas para llevar y cumplir tu misión suprema. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Que tengan una excelente semana.